Muy buenos días, saludo a todos mis hermanos, mis amigos, a la familia de la fe con la paz del Señor. Qué bueno poder estar aquí una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios y obviamente hablando de lo que corresponde, de la gratitud. Más aún porque nos estamos acercando ya, raudo es el tiempo y nos acercamos ya a la celebración de la Navidad, ya vamos tomando la recta final del año también. Y creo que este tiempo es menester precisamente para hacer cierto balance, por decirlo de algún modo, de lo sucedido en nuestras vidas, ¿sí? De las cosas que no esperábamos y que quizás golpearon nuestras vidas, o de las cosas que quizás en la misericordia de Dios pudimos cumplirlas, o de aquellas inclusive que Dios se manifestó poderosamente y que quizás eran un sueño, eran un milagro y que Dios terminó haciéndolo. De hecho, el día de ayer miércoles, nosotros tuvimos un tiempo de ayuno como congregación, como lo había manifestado en días anteriores, y precisamente es para agradecerle a Dios. Es un ayuno en el que hemos ofrecido un corazón, un menguar nosotros para pedir a Dios que espiritualmente vaya llenando nuestras vidas, vaya colmando con su presencia en nuestras vidas. Y eso lo hacemos pues en gratitud a Dios por todas sus bondades, por todas las cosas que Dios ha hecho. ¿Por qué? Entrando en el tema, déjeme decirle que Dios nos llamó a nosotros a vivir en victoria. Recordaba yo en estos días, 2, 3 días atrás, con mucha mayor claridad, ha pasado una película por mi vida de lo vivido desde que estoy en Cristo Jesús. Normalmente mis recuerdos provocados se remontan a esta época, a la época desde Cristo Jesús en adelante. No quiero desmerecer mi vida antes de Cristo Jesús, porque por la misericordia de Dios y en la familia que Dios me puso, con mis padres, con mis hermanos, sí, he tenido una muy buena vida en ese sentido. No obstante, llegó un momento crucial, crítico en mi vida, en la que si es que Cristo no se cruza en mi camino, ciertamente no sé qué habría pasado de mi vida. Pero desde ahí hay un hito, desde ahí se marca un rumbo nuevo, diferente en mi vida. Y recordaba, digo, en este tiempo, precisamente esos momentos difíciles, complicados, de absoluta oscuridad, de tinieblas densas, de angustia, de quebranto, y cómo Cristo se cruzó en mi vida y me fue poniendo paz primero, luego dándome entendimiento, abriendo una luz, un nuevo camino en el que por su misericordia y por su favor permanezco hasta el día de hoy. Todo esto, digo, me ha llevado a mí a agradecerle a Dios, a pesar de problemas que pudieran haber y dificultades, pero definitivamente estoy mucho mejor que como estuve hace 30 años que tuve el privilegio de ser alcanzado por mi Señor Jesucristo. Y entiendo, por eso comienzo con esta frase, entiendo que Dios nos ha llamado a vivir en victoria, ¿sí? Nos ha llamado a vivir en victoria a pesar de las dificultades, de los problemas, porque claro, mientras recuerdo las bondades, milagros, prodigios, señales, generosidad y manifestación poderosa de Dios en mi vida, también recuerdo que todas esas fueron la respuesta a problemas, dificultades, tristezas, frustraciones, etcétera, etcétera, que hay en la vida. Pero de todas Dios nos va sacando y nos va haciendo más que vencedores en Cristo Jesús. Y ese regocijo que causa las victorias de nuestras vidas, pues tienen que ser celebrados, no pueden ser olvidados, ¿sí? Y la manera de celebrar es precisamente en medio de la familia de la fe. Es por eso que yo suelo decir, y le voy a recordar ahora, que la iglesia es el cuartel general del ejército siempre vencedor. La iglesia, ¿sí?, entendida como familia de la fe, es decir, como la eclesia, como el grupo de personas rescatados, redimidos, salvados por Cristo Jesús, como también el espacio físico de la iglesia. Este es un rinconcito que tenemos en nuestra congregación, que lo vamos cambiando, que lo vamos enmendando con ciertas temáticas que Dios pone en nuestro corazón o que por ciertas épocas amerita la temática, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia, digo, entendida como eclesia, como el grupo humano rescatado, redimido por la sangre de Cristo Jesús, y la iglesia entendida también como el lugar donde nosotros nos congregamos, el espacio físico, por llamarle así.
lo que Salomón lo llamó y lo construyó el templo de Dios. ¿Qué es esto? Es el cuartel general. De tal manera que en la iglesia, como cuartel que es, nosotros recibimos la instrucción, la disciplina, miramos bien el camino, somos llamados la atención, somos reprendidos. También en el cuartel general, que es la iglesia, somos sanados, somos restaurados, por eso existen las terapias, que nosotros los llamamos talleres, etcétera, etcétera. Es decir, es en donde el pueblo de Dios se congrega, debe permanecer juntos, ¿sí? Y ahí vamos adiestrándonos, porque Dios, su Santo Espíritu, que es Dios, nos va adiestrando. ¿Para qué? Para que aprendamos siempre a vivir en victoria. Entonces digo, en este cuartel general es que Dios mismo lo diseñó, no solo en la perspectiva espiritual, sino que los diseñó inclusive en la perspectiva material. Él mismo fue dando las dimensiones, él mismo fue dando los materiales, él mismo fue indicando cómo tenía que construirse, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que ahora que estamos nosotros vísperas, digo, el día de ayer ayunamos, tuvimos un ayuno, fue una invitación a la congregación. Entiendo que muchos hermanos así lo hicimos, en gratitud a Dios por sus bondades, y el día de mañana tendremos nuestra fiesta de gratitud. Fiesta que la instituimos como congregación acá en el Valle de los Chillos del Centro de Adoración Cristiana. Lo instituimos hace unos, no tengo claro si son 3 o 4 años que instituimos esta fiesta. Esta fiesta que en realidad la acogimos en su concepto, en su intencionalidad, en su espíritu, de la celebración que la hacen los norteamericanos en estas mismas fechas, creo que es la próxima semana, si mal no recuerdo, y que se llama la fiesta de acción de gracias. Pues nosotros entendimos que es un gran motivo el celebrar, el dar gracias a Dios por todas sus bondades, por toda su generosidad, y acogimos ese concepto, acogimos esa intencionalidad y lo instituimos en nuestra iglesia. Digo, creo que es el tercero o cuarto año. Parece que el desfase que tengo es por el año anterior, que fue un año bastante sui generis, y lo acogemos y lo celebramos también. El día de mañana lo estaremos celebrando. No lo vamos a poder pasar en línea como estamos haciendo. Quizás unas pocas imágenes podamos rescatar y subirlas a nuestras distintas redes sociales para que ustedes también participen un poco de esta celebración, de esta fiesta que la vamos a tener el día de mañana. ¿Y por qué destaco esto? Porque le digo, la iglesia como tal es tanto la familia de la fe cuanto el espacio físico que nos alberga, que nos congrega, que nos reúne, ¿sí? Y es el templo. Hablando precisamente del templo, Dios había dado esta disposición a propósito de la predisposición que tuvo el rey David, el famoso rey David. Él tuvo en su corazón, David, construir una casa para Dios, ¿sí? Porque había estado habitando el tabernáculo, que era la simbología de la presencia misma de Dios, habitaba en una tienda, ¿sí? Y David dijo, no es posible, es necesario que Dios habite en un lugar digno de donde su nombre sea invocado. Y Dios le dijo, David, yo conozco de tu buena voluntad, veo que tú has reunido algunos materiales, tienes toda la predisposición, pero quien va a construir la casa es Salomón, porque a él le voy a dar la sabiduría para que la construya. Y efectivamente la construyó. Hizo todo lo que Dios le había dicho, le magnificó a esa casa. Es por eso que hago un pequeño paréntesis. Mire, si es que Dios nos da la oportunidad de construir un espacio para que su nombre sea invocado, para que ahí se reúna su pueblo, hay que hacerlo de la mejor manera, con el mayor esfuerzo posible, con la mayor dedicación y con todo el contingente económico, humano, de conocimientos que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque es casa de Dios, ¿sí? Con esto no estoy desmereciendo lugares que quizás podríamos desde alguna perspectiva, vaya usted a saber de dónde, decir que son muy humildes, muy sencillos. No, no estoy desmereciendo por una simple razón. Porque yo pertenezco a una iglesia, al Centro de Adoración Cristiana, por 30 años que soy cristiano. Los 30 años he pertenecido a esa sola y única congregación a la cual hoy me honro en servirla en una de sus congregaciones. Y nosotros comenzamos también desde abajo, ¿sí? Es decir, yo recuerdo que cuando fui por vez primera a mi congregación, a mi iglesia,
Era un espacio bastante reducido, bastante pequeño, en una lánfora, en una puerta metálica de una casa que pues le habían facilitado a mi pastor. Y éramos 20, 25 personas, pero conforme en su misericordia y en su favor hemos ido avanzando, hemos ido creciendo, hemos ido siendo prosperados, pues mi pastor y quienes somos pastores de este ministerio al menos, tratamos de que estos espacios sean muy bonitos, muy acogedores, y que le honren y le glorifiquen a Dios, sin caer en ser presumidos, sin caer en ser jactanciosos, que Dios nos guarde, porque tenemos muy claro que la humildad es la clave del éxito. Bueno, entonces digo, con este pequeño paréntesis, es necesario saber que Dios le dio la disposición a Salomón de que construya un templo. Dicho de otro modo, le dijo, mira, yo tengo mi pueblo, yo tengo mis propósitos, yo quiero guiar a mi pueblo, yo quiero instruir a mi pueblo, construye un cuartel general, porque ahí yo voy a manifestarme y ese va a ser el lugar de congregación. Por eso es que las iglesias nos llamamos congregaciones, ¿sí? Va a ser un lugar de congregación de mi pueblo en donde van a suceder algunas cosas y algunas de ellas yo quiero compartirle en esta mañana a propósito de un tema más de la gratitud. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, nos muestra cuál habría de ser la manifestación y cómo tenemos que manejarnos en términos generales, cómo tenemos que manejarnos a nivel de congregación. Es decir, un poquito entender por qué tenemos que ir a la congregación, por qué tenemos que estar presentes en la congregación. Porque si Dios, que todo lo sabe, Él es eterno, Él es de la eternidad a la eternidad, Él ya sabía, por ejemplo, que iba a haber esta pandemia y que esta pandemia nos iba a ausentar por un tiempito nada más de la manera presencial de la iglesia. Porque si Dios ya hubiera sabido esto, como efectivamente lo sabía, y Dios hubiera considerado que no es necesario que nos congreguemos, que bien podría el pastor simplemente ocupar un espacio como este, pues hacer una grabación o pasar en directo de acuerdo a la tecnología que se le facilite y que la gente vea desde su casa como efectivamente usted me está viendo en este momento. No, Dios quiere que nosotros nos congreguemos, es decir, que asistamos presencialmente al cuartel general, a la casa de Dios. ¿Por qué? Por este tipo de situaciones como la que le voy a compartir. Obviamente, esta explicación que le doy aplica para quienes en el sector hemos tenido la costumbre, ¿sí?, la regularidad de congregarnos. No aplica para quienes en su infinita misericordia y favor nos ven desde distintas latitudes del mundo, como sabemos que así es. Bueno, entonces con este preámbulo, permítame darle lectura de los primeros 3 versículos del segundo libro de Crónicas, del capítulo 7 que va a aparecer en pantalla y dice así. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia para siempre. Bueno, esto es lo que había pasado y esto nos da a nosotros la pauta para saber los 4 aspectos por los cuales nosotros debemos congregarnos, ¿sí?, para, como pueblo de Dios, para juntos, como familia, ¿sí?, levantar nuestro corazón delante de Dios. Lo primero que dice ahí es que una vez que la casa estuvo construida, la parte física estuvo construida, una vez que David había tenido como gran músico, no solo gran guerrero, no solo un gran estratega, político, bélico, etcétera, etcétera, sino también como un gran músico, como un gran adorador, David, el padre de Salomón, él ya había conformado toda una banda, toda una sinfónica con levitas, sacerdotes, músicos, cantores, adoradores y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces les dijeron, miren ustedes, que normalmente al llamado del rey David, ante un triunfo, ante una victoria, ¿sí?, o ante una amenaza de guerra, ustedes estuvieron cumpliendo su ministerio junto a ellos, hoy van a tener su lugar.
en el templo, en la iglesia, en el cuartel general, ¿sí? Para que estemos ahí presentes, para levantar ese cántico, sea de júbilo por una victoria, sea de clamor ante una amenaza, etcétera, etcétera. Cumplan ese ministerio. Entonces, se había dado ubicación a toda la situación de los levitas cantores. Obviamente había también mucha otra gente que trabajaba en distintos ámbitos de la iglesia, igual que hoy, de manera similar que hoy. Y dice que consagró ese lugar Salomón a Dios. Lo hizo a través de una oración. ¿Por qué? Porque el primer aspecto que nosotros debemos considerar, que lo hacemos en la iglesia y que es necesario que vayamos y nos congreguemos de manera presencial, por excepción y con justificativo muy claro, deberíamos no congregarnos. Pero de ahí la obligación, la necesidad del pueblo de Dios y de Dios para con su pueblo es congregarnos presencialmente, ahora que ya lo podemos hacer, guardando aún ciertas medidas de seguridad. Entonces, ¿para qué es? Primero, y va a salir en su pantalla, orar. Para eso tiene que reunirse el pueblo, para orar. Ya sea para orar pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, suplicándole a Dios, demandando un favor de Dios, ¿sí? Que se manifieste de tal manera, que ponga su mano y sane a todos los que están enfermos dentro de su pueblo, que sostenga y sustente nuestras vidas, que aliente nuestras vidas, es decir, orar pidiéndole a Dios, o ya sea orar agradeciéndole a Dios, ¿sí? Por todas sus bondades, por todas sus misericordias, por todo su favor. Así como oramos demandando milagros de Dios, también reunirnos a orar para agradecerle a Dios por esos milagros que suceden en nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que Salomón oró, ¿sí? Oró para decirle, Señor, aquí estamos, para pedirte, aquí estamos, para agradecerte, y sobre todo la oración tiene que ser, aquí estamos para mantener una comunión contigo en la cual a ti te adoramos y nosotros nos rendimos en condición de esclavos de adoración, porque es la mejor posición que podemos tener. Escuchaba en estos días una canción maravillosa de las muchas que hay de los actuales salmistas, una que dice que el lugar más alto es a sus pies, y es verdad, ¿sí? Entonces, el primer aspecto por el que nosotros debemos congregarnos en la iglesia y por lo cual Dios permitió, perdón, no permitió, instruyó, dispuso que se construya un templo es porque ese es el lugar para la oración. Luego dice que cuando Salomón terminó de orar, segundo aspecto, descendió fuego. ¿Qué significa esto? A ver, literalmente esto significa que Dios había pactado así con su pueblo. Y dijo, mira, cuando por las distintas razones que yo te he dicho, o cuando nazca en tu corazón ofrecerme sacrificios, holocaustos, en honor a mí, tú vas a poner el animalito, tú vas a hacer la parte que tienes que hacer, es decir, degollar los animales, ofrecer. Por eso es que en el templo había un espacio que era el lugar del sacrificio, ¿sí? Entonces dice, tú vas a poner los animalitos, tú vas a poner todo el sacrificio, el holocausto que vas a ofrecer, y si ese sacrificio que me vas a ofrecer es acepto de parte mía, lo dice Dios, estoy hablando lo que dice la palabra, entonces esa aceptación del holocausto, de quien lo ofrece, de la intención con la que se ofrece, será manifestada como aceptada descendiendo fuego del cielo. Entonces, este segundo punto es descender fuego, que implica la aceptación genuina de la adoración que se le está ofreciendo, ¿no es cierto? Entonces, el descender fuego es esto, es una aceptación genuina de parte de Dios de que está satisfecho con lo que se le está ofreciendo. ¿Qué implica esto en nuestra vida de hoy? En nuestra vida de hoy implica que tenemos que llegar al templo, que tenemos que llegar al cuartel general a rendir nuestro corazón, ya sea para pedirle, ya sea para agradecerle, ya sea para adorarle, ya sea para rendirnos, para lo que sea, en oración, ¿sí? Tenemos que llegar de manera genuina, es decir, venir única y exclusivamente con esa intención de tener una relación de intimidad con Dios,
Sí es cierto que de manera personal, y no faltará quien diga, y no le voy a quitar mérito, si dice, es que lo mismo puedo ofrecer yo de manera personal en mi dormitorio, acogiéndome a lo que dice también la palabra de Dios, que cuando yo voy a orar, tengo que entrar en mi cuarto, cerrar la puerta y buscarle de manera privada. Sí, también dice eso, pero aquí estamos hablando como pueblo de Dios, que tenemos que venir con una actitud sincera, honesta, transparente. Uno puede llegar, como efectivamente llegamos a veces a la iglesia, llenos de pecado, cargados de inmundicia, pero si llegamos a ofrecer sinceramente, decirle, Señor, yo soy el pecador más grande que hay, perdóname, te suplico, he venido a buscar nuevamente tu presencia, tu rostro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces Dios acoge eso. ¿Por qué? Porque es una actitud genuina, para que descienda fuego. Entonces, ese descender del fuego es sentir la presencia de Dios que acoge nuestras palabras, sea las palabras confesando nuestro pecado, sea las palabras agradeciéndole, sea las palabras pidiéndole, o sea simplemente palabras de adoración, de exaltación, porque Él se lo merece todo, ¿sí? Entonces, desciende fuego del cielo, ¿por qué? Porque es la manifestación genuina, ¿sí? La aceptación de parte de Dios de una adoración genuina de parte de nosotros, su pueblo, sus hijos, sus siervos, o sus soldados, si es que quiere, porque también somos parte del ejército de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó dice que este fuego descendió como tenía que descender y no como sucedió en algún momento en que Dios no descendió con su fuego para consumir, demostrando la aceptación de ese sacrificio, de ese holocausto, y prendieron fuego. ¿Sí? Es decir, lo que se conoce comúnmente como ofrecer fuego extraño. Es decir, tratar de llegar a las personas no espiritualmente, sino emocionalmente. Y eso, pues últimamente se ha visto con tristeza, se ha visto en muchos lugares, en muchas iglesias, ¿sí? En el que juega mucho la emotividad, juega mucho la música que tiene ese poder conductivo. Entonces juega mucho la emotividad, juega mucho el sensacionalismo, juega mucho las sensaciones mismas, ese sentir. No, no es esa. La pretensión es genuinamente, uno a uno, vamos sumando, ¿sí? De tal manera que desciende ese fuego como una aceptación de Dios para nuestras vidas. Sentir la misma presencia de Dios que libera, que restaura, que levanta, que alienta, que impulsa, que empuja y que al salir de la congregación hacia nuestros lugares de destino, no salgamos iguales, sino siempre renovados, fortalecidos, libres, porque solo el Hijo de Dios podrá hacernos libres. Bueno, el tercer aspecto que se menciona ahí en estos primeros, en el primer versículo del capítulo 7, en realidad leímos los tres primeros, pero en el primer versículo es que se consumió el holocausto. ¿Qué es que se consumió el holocausto? Obviamente, si descendió fuego del cielo, se consumió lo que se había ofrecido. ¿A qué venimos al templo? Venimos a orar, a que descienda fuego del cielo, es decir, a que Dios acepte lo que venimos a ofrecer, ¿sí? Y obviamente traer algo para ofrecer. Entonces, este tercer punto se llama, pues, consumir el holocausto, que no es otra cosa que ofrecer a Dios algo que tenemos para darle. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? Todo lo que le ofrezcamos no es porque Dios lo necesita. No es porque Dios lo necesita, porque Él es Dios. Y como Dios que es, pues Él tiene todo para Él y todo para darnos. ¿Sí? De tal manera que cuando yo vengo y le ofrezco a Dios, por ejemplo, le decía, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Dos cosas le podemos ofrecer a Dios, se resume en uno. La una, le podemos ofrecer a Dios algún sacrificio de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces yo vengo y le ofrezco a Dios, le digo, Dios mío, yo te ofrezco, recordaba esto con tanta claridad en estos días. Digo, Señor, yo te ofrecí, por contarle lo que yo recordaba, yo te ofrecí, Señor, dejar el licor y el tabaco cuando tú te cruzaste en mi camino. Y así fue. Hace 30 años exactamente, ¿sí? El día de ayer cumplí 30 años de estar en los caminos del Señor. Lo primero que yo hice cuando llegué a la iglesia y me impactó tanto aquella pequeña iglesita de 25 personas con esas canciones maravillosas, no teníamos un gran coro como lo tenemos hoy,
era apenas un hombre tocando un teclado y una mujer cantando, y mi pastor con el pandero ahí entonando perfectamente. No había la instrumentación, la tecnología que existe hoy, ni siquiera había el espacio, pero me cautivó, me encantó mi iglesia maravillosa. Y yo le dije a Dios, no sé si ese mismo día o al siguiente domingo que asistí, le dije, Señor, yo te ofrezco, nunca más en mi vida voy a pegarme ni un tabaco ni una gota de licor. Le ofrecí a Dios eso. ¿Por qué le ofrecí? Porque ese era un sacrificio mío, ¿sí? Era algo que yo quería entregarle a Él. No es que le quería entregar el tabaco y el licor, le quería entregar mi sacrificio de nunca más volver a servirme de esos venenos diabólicos que consumen con la vida de las personas y de sus allegados, ¿no es cierto? Entonces le ofrecí, gracias a Dios por su poder infinita misericordia, lo he podido cumplir y espero en el nombre de Cristo Jesús me siga ayudando para cumplirlo hasta el final de mis días, porque así fue el ofrecimiento, hasta que vengas tú, Señor, por mí. Así que podemos llegar a ofrecerle esto, un sacrificio, o sea, algo que me cueste, tal como diría David, no te ofreceré nada que no me cueste nada, ¿no es cierto? Entonces, te voy a ofrecer un sacrificio que me cueste, algo que sirva para agradarte a ti, ¿sí? Entonces, cuando uno va a la iglesia, tiene que ir a ofrecer un holocausto, un sacrificio, o como lo he llamado, ¿sí? Un holocausto que pueda consumirse. Se consumió el holocausto. ¿Qué más podemos ofrecerle? A Dios podemos ofrecerle un sacrificio que le agrade a Él, como una renuncia a actos, a hechos, a actitudes de vida como la que yo le manifiesto. Podemos ofrecerle también un servicio a Dios, ¿sí? Es decir, Señor, yo vengo y quizás tengo un talento, sea musical, tengo un talento artístico como me gusta el teatro, o tengo la buena voluntad de limpiar la iglesia, o tengo la disposición de qué sé yo, no sé, aprender más de tu palabra para lo que yo aprenda poder retribuir dando a otros. O yo vengo a ofrecer mi domicilio para que ahí se haga una célula, o yo vengo a ofrecer X contingente, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo ofrecer un sacrificio, ¿sí? Es decir, algo que a mí me cueste y que sé que a Dios le va a agradar. Yo puedo ofrecer un servicio a Dios dentro de su obra, ¿sí? O yo puedo ofrecerle a Dios también la liberalidad económica. Es decir, quizás por el tiempo, por mis ocupaciones, por mi carácter, por mi actitud, soy una persona muy tímida, no sé, o no tengo facilidad de palabra, por lo tanto yo no le puedo ofrecer un servicio a Dios para predicar la palabra, ¿sí? O hay quienes pueden ofrecer el servicio a Dios que mucho lo estamos necesitando, ¿sí? Es decir, yo voy a cuidar de los niños en la escuela dominical, a lo mejor no de los niños a quienes tengo que enseñarles porque me da temor hablar, que no sé qué, pero sí puedo, por ejemplo, dedicarme a los niños más pequeños y hacer ese sacrificio. Vengo a un culto y el otro culto, o vengo a una reunión y la otra reunión, en la una asisto y en la otra cuido, o en la una cuido y en la otra asisto. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que podemos servirle a Dios dentro de su obra aquí en la tierra, ¿no es cierto? Y digo, la tercera posibilidad es servirle a Dios económicamente y decir, sí, Señor, yo voy a colaborar para tu obra, porque yo sé que la iglesia tiene que permanecer bien. La iglesia no puede ser una entidad que viva en necesidad, todo lo contrario, tiene que ser una entidad que viva en prosperidad. ¿Por qué? Porque es tu iglesia, pues, Señor. Y se supone que nosotros, tus hijos, debemos ser prósperos. Y la manera de prosperar es dando, porque la mano que da es la que prospera, ¿sí? Y el día de mañana puede quebrar un banco, el día de mañana puede quebrar una empresa, el día de mañana puede quebrar lo que sea, pero tu iglesia no puede quebrar, pues, Señor. Y para que no quiebre tu iglesia, entonces todos venimos a dar, cada uno conforme ha sido prosperado, guardando de las muchas bendiciones que tú nos das, un poquito, pero ese poquito del uno, ese poquito del otro, ese poquito del otro, van a fortalecer tu iglesia. Entonces, venir con gratitud. Usted puede ver en los siguientes versículos 4 y 5 de la misma porción de Segunda de Crónicas, capítulo 7, cómo el mismo Salomón y el pueblo luego dieron para el holocausto y para el sacrificio, vea, cualquier cantidad. ¿Por qué? Primero, porque todo lo que nosotros tenemos y podemos dar,
lo damos de lo que de Él hemos recibido, de lo que de Dios recibimos. Y segundo, cuando llegamos a entender esto, que a veces molesta a la gente, algún momento hablaré de esto, estoy siendo inquietado en ese sentido, a veces molesta a la gente, fastidia a la gente que se hable de dar a la obra de Dios, de dar a la iglesia, principalmente en nuestra cultura latinoamericana. ¿Sí? Siempre salimos con la picardía de que, ¿y qué va a hacer el pastor con tanta plata? ¿Y cómo sabemos si el pastor se está robando, no se está robando? ¿O por qué tengo que dar? Vea, hay un montón de prejuicios que el diablo pone en la mente de las personas para que la gente no dé. ¿Sí? Y de los, no me atrevo a decir si somos pocos o muchos, pero de las personas que fielmente damos porque llegamos a entender que la bendición es dar y esa bendición conlleva una retribución. No es una fórmula matemática, no es una fórmula de que yo doy y por lo tanto no es una inversión que yo hago y que por lo tanto me tienen que retribuir de esa manera. No, conlleva la disposición de corazón, el amor a Dios, la obediencia, el deseo de vivir en santidad, ¿no es cierto? Entonces, y además de estas condiciones, el dar, el sostener, el sustentar a la obra, termina siendo de bendición. Por eso es que la palabra de Dios dice, traer todos los diezmos y ofrendas al alfolí y probadme ahora en eso. ¿Por qué dice probadme? Pues precisamente porque Dios sabe el corazón necio, el corazón engañoso, el corazón insensato que tenemos, que entonces dice, no, es que si doy, ¿qué puede pasar? Bueno, algún rato hablaremos un poco más detenidamente de esto, pero eso se hizo ahí, ¿sí? Ya le digo, versículos 4 y 5 de la misma porción de Segunda de Crónicas, capítulo 7, dice que se dio mucho, muchísimo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues obviamente que el fuego del cielo que descendió consumió todo eso. Y uno dice, o sea, nosotros dimos y todo se consumió. ¿Y qué pasó? Pregunte si alguien de ellos quedó con hambre. Pregunte si alguien de ellos no tuvo prosperidad. ¿Sí? Dar para prosperar. Y el último aspecto es que dice que como consecuencia de todo esto, ¿para qué venimos a la iglesia? A orar, a ofrecer nuestro sacrificio, a que se consuma nuestra ofrenda, o sea, a, a que le sea agradable a Dios, ¿sí? Dice que la consecuencia obvia de todo esto es que todo el templo se llenó de gloria, toda la iglesia se llenó de gloria. ¿Sí? Tanto así que ni los mismos sacerdotes que tenían que ministrar pudieron entrar porque la gloria había llenado la casa de Dios. ¿Qué implica esto el día de hoy? Implica precisamente que la presencia de Dios tiene que manifestarse poderosamente en la vida del pueblo. Y que no vamos a depender de lo que cada siervo, cada sierva, cada colaborador, cada ujier, cada miembro con responsabilidad dentro de la iglesia haga o no haga. ¿Por qué destaco esto? Porque los seres humanos somos fallidos, porque los seres humanos no suplimos muchas veces las expectativas del resto de personas. Pero aquí nos muestra, dice que la gloria de Dios llenó tanto ese lugar que ni siquiera pudieron entrar. O de otro modo, ni siquiera fue necesario que estén ahí los sacerdotes para ministrar. Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta cuando se llena la gloria de Dios, como es este cuarto punto, sí, se llena con la gloria de Dios, todas nuestras necesidades son suplidas. Todas nuestras necesidades son suplidas. Las anímicas, las espirituales, las físicas y las materiales, porque se llenó la casa de la gloria de Dios. Ahora yo quiero concluir con una situación que está dentro del contexto del mismo capítulo 7 y por lo tanto dentro de la misma dedicación del templo, para que podamos entender y darle luego el título de esta prédica. Y se refiere a la condición del pueblo como tal y su relación con Dios. Todo esto que yo le he relatado y que sucedió en la consagración del templo que había construido Moisés Salomón por disposición de Dios, todo esto fue un tiempo de regocijo, de fiesta. Dice que se prolongó inclusive por 7 días la fiesta. Eso es fiesta. Una consagración maravillosa. Nosotros, por la misericordia de Dios, que nos bendiga, el día de mañana tendremos una
una linda fiesta que además volvemos, a más del año y medio volvemos a reunirnos un viernes, lo vamos a seguir haciendo. Y digo, fue maravillosa la situación que se vivió con toda la gloria de Dios manifestado en ese lugar, con la aceptación del sacrificio del holocausto que se presentó delante de Dios y que lo aceptó y por eso consumió el holocausto, con toda la oración, bueno, una cosa maravillosa. Pero hay que partir de una realidad. Y la realidad es que muchas veces quienes somos cristianos, reconocemos la bondad infinita de haber recibido el milagro más grande y maravilloso que existe, que es el milagro de la salvación. También reconocemos que Dios nos bendice, que nos provee, que nos prospera, que nos sustenta, que nos levanta, que nos restaura. Todas las maravillas que Dios debe hacer. No obstante, nuestra condición de humanos a veces hace que nos desviemos, que nos olvidemos, que nos alejemos de Dios, que nos enfriemos de nuestra relación con Dios. Tristemente sucede. Ha sucedido muchísimo a lo largo de este tiempo de pandemia. Ha sucedido por otros motivos, ha sucedido en todo tiempo. Tristemente la situación es así. Y es una situación inclusive mayoritaria. Es decir, son pocas las personas que habiendo conocido a Cristo Jesús un día, permanecieron fieles y no se alejaron. No, con eso no digo que no pecaron, pero que no se alejaron de Dios, sino que permanecieron ahí, fueron siempre a la iglesia, siempre leyeron la Biblia, siempre oraron. Son pocas las personas. El resto a veces son medios itinerantes, hoy están, no están, depende de las circunstancias, en fin. Y Dios es consciente de eso. Y como Dios es consciente de eso, pues puso precisamente en el corazón y en la boca de Salomón el advertir esta situación. Tanto así que en el mismo capítulo 7, a partir del versículo 12 al versículo 15, advierte esta situación. Dice, mira, yo, hablando Dios, dice, yo te di la disposición de que construyas un templo, porque este templo va a ser el centro de acogida, o como yo lo mencioné, el cuartel general, en donde la familia de la fe se reúne y en donde yo voy a dar instrucciones, voy a dar guianza, voy a sanar, voy a restaurar, etcétera, etcétera, y me voy a manifestar poderosamente. Este cuartel general en donde ustedes tienen que ir, tienen que asistir, porque ese es el lugar que yo escogí para poner mi nombre, como ya vamos a ver, que se mencionan en estos versículos que le voy a leer a continuación y que van a aparecer en su pantalla, de tal manera que si algún rato, una o más personas se alejan del cuartel, se alejan de Dios, desobedecen, le dan la espalda, se creen autosuficientes, ¿sí? Te quiero dejar esta advertencia. Y dice así, mire lo que dice ahí en su pantalla, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 12 al 15. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Bueno, lo que aquí dice es que Dios ha elegido a la iglesia, al templo, al lugar, al espacio, para que su nombre sea invocado, porque ese es el lugar en el que vamos a levantar nuestra oración. Y porque dice, si las personas se equivocan, se alejan, se distancian, se enfrían, si las personas le dan la espalda, cogen un rumbo diferente, pues yo les voy a hacer volver. ¿Cómo les voy a hacer volver? Yo mismo permitiré que haya dificultades, que haya problemas. Sin entrar en detalles, termina diciendo que haya pestilencia, o sea, plagas, o sea,
pandemia. Pastor, usted está diciendo que Dios mandó la pandemia. No estoy diciendo que Dios mandó ese virus. Estoy diciendo que Dios permitió eso. ¿Para qué? Para llamarnos la atención, para tocar nuestro hombro y decir, vuélvete a mis caminos. Ahora, si ante ese llamado, duro ciertamente, porque dice, mandaré la langosta para que destruya la tierra, pestilencias, en fin, es un llamado de atención duro, que a veces la gente insensata dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Precisamente porque es bueno y quiere que volvamos a sus caminos. No quiere que nos apartemos, que nos alejemos, que nos mantengamos fríos, que nos olvidemos o que nos inventemos una relación con Dios para que nosotros digamos, estoy bien. Dios dice, yo voy a permitir eso, porque necesito que vuelvan al cuartel general, pero que vuelvan humillados. Dice, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos, es reconocer que sí, que a pesar de las bondades de Dios, a pesar de su generosidad, a pesar de su infinita misericordia, a pesar de todo lo recibido siempre, no solo en este año y medio que ha sido un poco difícil, pero es un año y medio, es un poquito más. Y el resto del tiempo y el resto de bondades y el resto de facilidades y el resto de bendiciones, no podemos olvidar, no podemos dejar de lado. Es por eso que mañana tenemos nuestra fiesta de gratitud, porque hay que ser gratos. Hay que reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay que reconocer todas las bondades de Dios. Que han habido situaciones difíciles, que han habido situaciones catastróficas, que hemos perdido seres queridos, que se ha golpeado la economía. También es cierto. Pero a pesar de, estamos aquí, estamos de pie. Por eso yo quiero invitarle a las personas que nos están viendo y que son de la iglesia presencial, que quizás muchos de ustedes todavía no han vuelto a la iglesia y no sabemos qué están esperando. Si es que ha habido algún error, alguna falta, alguna equivocación de nuestra parte, hablo por mí como persona, hablo por mí como cabeza de familia, de la familia pastoral, hablo por mí como el siervo representante de todos los consiervos que servimos aquí en la iglesia. Perdónennos y vuelvan. No podemos alejarnos del cuartel general. Es necesario que vengamos a humillarnos delante de Dios, porque nosotros somos el pueblo que invoca su nombre. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de sus pecados, del pecado del enfriamiento. Claro, hay muchos otros pecados, del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, la concupiscencia, del alcoholismo, de la ira, de la contienda y de tantas cosas, del robo, del perjuicio, del engaño, de la falsedad, de tantas cosas que hemos cometido. Si confesamos, nos arrepentimos, ¿sí? Y hacemos un firme propósito de apartarnos, ¿sabe qué dice Dios? Que Dios nos va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Y no solo eso, y con esto concluyo dándole el nombre de esta prédica, sino que dice ahí, versículo 15, estarán atentos mis ojos y mis oídos a la oración que se haga en este lugar. ¿En qué lugar? En el templo que había construido Salomón, en la iglesia, en la congregación que tenemos nosotros, los que somos de esta congregación, los que nos escuchan y son de otra congregación, pues esa es su congregación, ese es el lugar de su oración, ese es el lugar que Dios escogió para que su nombre sea invocado. Ahí va a estar atentos los oídos, los ojos de Dios por esa oración. ¿Cuál oración? La oración de gratitud que vamos a levantar el día de mañana. La oración de gratitud, de reconocimiento por sus bondades, por su favor, por su misericordia infinita, por su poder y por los milagros que Dios está haciendo y que seguirá haciendo en medio de su pueblo. ¿A qué nos invita esta palabra? A que nosotros tengamos gratitud permanente. Así se llama este tema. En gratitud permanente. Por lo que hace, por lo que perdona, por lo que restaura, por lo que levanta y nos ayuda a continuar. En gratitud permanente. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús.